señoras diputadas, señores diputados, estamos ya en momentos de empezar debates bien importantes con respecto al amparo. Esta figura jurídica que ha sido histórica es la aportación del derecho mexicano, del constitucionalismo mexicano al mundo. Y hablar de amparo, pues sí, desde luego, es hablar de su fundador, de su creador, de la mente que lo hizo en la Constitución de Yucatán en 1841, de Manuel Crescencio Rejón. Y desde luego que también es hablar de Mariano Otero, ese voto particular que en aquel debate para las bases orgánicas y constitucionales de 1843 fijó lo que sería después el amparo en la Constitución de 1857. Sí, hablar del amparo también es hablar de grandes doctrinarios. Uno de ellos, Ignacio Burgoa, que cuando se refería justo a ese voto particular de Mariano Otero, decía que por primera vez en el mundo había un sistema de protección constitucional por dos vías: por la vía de la acción y por la vía del órgano jurisdiccional. Ese fue el origen del verdadero amparo mexicano, que en el 57, por cierto, fue combatido nada menos y nada más que por Ignacio Ramírez, el famoso nigromante. Fíjense en la actualidad, porque mañana vamos a estar debatiendo esto, la actualidad de las palabras de Ignacio Ramírez. Él decía: si un juez declaraba inconstitucional una ley, invadía la esfera de competencia de los órganos legislativos, sobreponiéndose a estos a través de la derogación que dicha declaración entrañaba. Ya decía Ignacio Ramírez de la invasión de facultades del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo. Y justamente en eso versó el debate sobre el amparo. Ya para 1917, con un cuerpo legal que se estaba integrando a través de la jurisprudencia, todavía fue más enriquecido por ese constitucionalismo social. El juicio de amparo en la Constitución del 17 tuvo como objetivo principal garantizar de forma efectiva los derechos humanos de las personas ante alguna vulneración cometida por parte de alguna autoridad. Ahí ya quedó muy claro: un acto de autoridad provocaba a un amparo. Hemos nosotros aprobado una reforma al Poder Judicial que nos parece de la mayor trascendencia. Estamos poniendo los cimientos del nuevo Estado mexicano, pero hoy vengo a presentar ya una iniciativa, como ya lo había hecho yo en una reserva, porque el punto de partida debe ser que el amparo debe proceder contra actos de autoridad que vulneran garantías individuales, como lo dijo el constituyente del 17, teniendo sus resoluciones y efectos restitutorios al buscar como finalidad precisamente restituir al quejoso el gozo de su garantía violada, es decir, dejar el estado de una persona sin lesión antes del acto legislativo. Hemos nosotros aprobado ya una reforma al Poder Judicial y hoy yo quisiera proponer una adición al artículo 107 constitucional, que por cierto mañana también vamos a debatir. ¿En qué consiste esta adición que estoy proponiendo? Fíjense, lo que aprobamos dice la fracción 2 del 107 constitucional: las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. Esto, compañeros, esta aprobación que hicimos es importante en un sentido, pero queda trunca. ¿Qué va a pasar si el día de mañana un campesino gana un amparo? Todos los demás campesinos
van a tener que poner su propio amparo. ¿Qué pasaría si una persona con capacidades diferentes gana un amparo? Todas las demás, al no tener efectos generales, van a tener que proponer su amparo. Miren, mi adición es la siguiente: para hacerla concordante con el derecho internacional y con la convencionalidad que hemos firmado como país. Mi adición consiste en la siguiente: son dos excepciones para buscar que tenga efectos generales una resolución de amparo, salvo aquellos que versen sobre derechos humanos o vinculados a grupos vulnerables. En tal caso, el órgano jurisdiccional podrá extender los efectos de la resolución. El derecho ha progresado y hoy nosotros tenemos que tener en mente que el amparo, al ser una figura social, debe de proteger siempre a los más vulnerables. Por eso es que estoy pidiéndole a esta soberanía que se estudie perfectamente esta adición que estoy proponiendo a la Constitución mexicana. Los amparos deben de tener efectos generales cuando se trate de violaciones a los derechos humanos y también cuando afecte a grupos vulnerables. Les pido por favor su apoyo para esta iniciativa constitucional. Por su atención, muchas gracias.